¿Sí? ¿Querés grabar? ¿Grabamos ya? Acá. Perfecto. Entonces, la idea de hoy es hacer un comentario respecto al concepto de sociedad de riesgo de Ulrich Beck. Es uno de los textos que figura en la bibliografía, lo van a encontrar como lectura obligatoria, eh, y la idea principal es trabajar algunas de las ideas centrales de ese concepto. El concepto de sociedad de riesgo básicamente viene a dar cuenta de ciertos problemas que Beck identifica como propios de lo que él llama el capitalismo avanzado. ¿Qué es el capitalismo avanzado? Digamos que es ese capitalismo que deja de apoyarse en la producción de bienes industriales y comienza a desarrollarse a partir del crecimiento del sector de servicios y a la producción de información. En otras palabras, para algunos autores, sobre todo a partir de la crisis del petróleo de 1973, lo que empieza a surgir es un nuevo tipo de sociedad. Algunos la llaman, como Daniel Bell, la va a llamar sociedad postindustrial. Otros autores van a decir que se va a llamar, como para Castell, sociedad de la información. Para Beck se va a llamar básicamente sociedad de riesgo. ¿Cuál es el elemento central de esa sociedad de riesgo? Beck lo que va a decir es que la sociedad moderna o la sociedad capitalista, en este momento particular de la modernización avanzada, se caracteriza por producir, entre otras cosas, riesgo. ¿Y qué vendría a ser el riesgo? El riesgo es definido por Beck como aquella acumulación de efectos no deseados de las acciones. ¿Y qué sería la pregunta, también legítima, es qué serían efectos no deseados de la acción? Expliquémoslo del siguiente modo. Imaginemos que yo quiero poner una fábrica. Esta fábrica, poner una fábrica en un lugar, tiene un efecto que podríamos llamar deseado o positivo. Genera más empleo, o en principio genera algo más de empleo. Pero a su vez también poluciona el medio ambiente. Es decir, así como tiene un aspecto positivo, tiene un efecto negativo, un efecto no deseado. A muchos de estos efectos no deseados generalmente se lo denomina en economía externalidad. Es decir, algo que sucede aunque yo no quiero, pero es la consecuencia, ¿no? de las acciones. ¿Qué sucede? Muchas veces, dice Beck, esas consecuencias se van acumulando y van generando una situación que, si bien individualmente no es predecible, en términos de sociedad sí es predecible. Por eso hay un elemento característico, dice Beck, ahora le voy a explicar esto, que es una sociedad que funciona al estilo del dilema del prisionero. De hecho, si ustedes ven en el resumen que figura en el aula virtual, habla de el dilema del prisionero. ¿Qué es el dilema del prisionero? Sería la pregunta más que lógica hacerse. Es un dilema que tiene que ver con el concepto de acción social y con el concepto de acción. ¿Cómo es esa relación? Hay un texto que yo voy a compartir por el chat, que es un texto que escribí con Dante, hace bastantes años, en una revista que habla de racionalidad de la acción e irracionalidad del sistema. Y ahí básicamente la pregunta ¿es posible que aquellas acciones que yo individualmente realizo y que individualmente son racionales, es posible que al realizarlas individualmente muchas personas se vuelvan irracionales? Y la pregunta tiene una respuesta. Y es el dilema del prisionero. En algún punto tiene que ver con esto del dilema del prisionero. ¿Qué es el dilema del prisionero? Básicamente, si alguna se acuerda, Weber decía
que existe algo que es acción racional con arreglo a medios o con arreglo a fines. En otras palabras, la gente hace las cosas porque le conviene. O en una forma más simple, consideramos racional a toda aquella acción que implica minimizar el esfuerzo y maximizar el beneficio. Cuanto menor sea mi esfuerzo y mayor sea el beneficio, este va a ser un criterio de racionalidad válido para la sociedad actual. ¿Hasta iba claro? Por ejemplo, si trabajo 2 horas y me pagan 10.000 pesos, ¿sí?, voy a preferir ese trabajo a cualquier otro donde trabaje 2 horas y me paguen 3.000. ¿Por qué? Porque voy a asumir que ante el mismo esfuerzo el beneficio de 10.000 es mucho más racional que el de 3.000. Y a esto llamamos acción racional. Dicho de este modo, ¿qué pasa en el caso de aquellos espacios que no son privados, o sino de aquellos espacios que consideramos públicos? E imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos que colaborar para pintar una plaza, ¿sí? Sabemos que el beneficio de la plaza es público, por lo tanto nadie nos puede limitar en disfrutar de la plaza una vez que esté pintada o arreglada. Si actuamos racionalmente, ¿qué vamos a hacer? Minimizar esfuerzo, maximizar beneficio. Minimizar esfuerzo es decir, yo no hago nada de trabajo acá, no aporto nada, total, voy a poder disfrutar del beneficio cuando alguien aporte. Si todos actuásemos racionalmente, nadie movería un dedo para arreglar la plaza. Por eso se llama dilema del prisionero. ¿Por qué? Porque todos quedaríamos prisioneros de ese modelo de racionalidad. Por lo tanto, ¿qué viene a argumentar esto? Si las personas actuásemos nada más que por incentivos económicos, si el modelo de racionalidad puro de nuestra sociedad fuese nada más que el fin económico, como promovería esa visión del capitalismo, claramente la sociedad desaparecería. ¿Por qué? Y porque claramente hay otros elementos que mueven al ser humano que la mera racionalidad económica. Por lo tanto, el argumento es, la racionalidad individual, si existiese así, promovería una forma de irracionalidad del sistema, porque no habría elemento en común, nada habría que nos mantenga unidos. Sería como una sociedad que no tiene elementos, o sea, sería imposible la vida social. Dicho de otro modo, el problema no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, dice Beck, a una forma de producción en la que la externalidad negativa, o en otras palabras, la consecuencia no deseada, es predecible. Por ejemplo, sabemos que la polución ambiental va en aumento y que el incremento de la temperatura del planeta es una realidad. Y sabemos que si seguimos con estos niveles de producción, la consecuencia a 40 años no hace falta preverla, la podemos prever hoy. O sea, no necesitamos que algo pase ya. Esto es lo que dice Beck. O sea, ya podemos anticipar lo que va a suceder. Por lo tanto, o sea, ¿hasta qué punto somos ya responsables? O sea, en algún punto hay una responsabilidad, si se quiere, global. Por eso habla de una sociedad de riesgo global. ¿Por qué? Porque dice, se caracteriza por encontrar un mecanismo para producir beneficios del riesgo. Por ejemplo, todos sabemos, voy a poner un ejemplo así concreto para que se entienda. Uno de los ejemplos que se habla hoy es el hecho de que, por ejemplo, Rusia está solicitando el tema de instalar centrales nucleares en Argentina. No es menor porque de hecho uno de los puntos que se plantea en teoría es una central nuclear móvil, es decir, flotante, cuya instalación podría ser relativamente rápido. O sea, no algo, no estamos hablando de proyectos por ahí a 20 años, no estamos hablando de proyectos que están hoy por hoy en el debate. Dicho esto, no vamos a ponernos a debatir, pero queda claro de los riesgos de la energía atómica, sobre todo en nuestro territorio. Sería como una obviedad, y sería una obviedad hablar de los desperdicios nucleares en nuestro territorio. Por lo tanto, esto es un problema, dice Beck, no es solamente de Argentina. ¿Por qué? Porque el desperdicio nuclear o la polución va a terminar afectando a todo el planeta. O sea, hoy podemos poner el desperdicio y ser un problema, si se quiere, nacional de la Argentina. Hoy, dentro de 200 años, va a ser un problema de toda la humanidad, indistintamente del lugar del globo donde nos encontremos. ¿Por qué?
Porque la contaminación es un problema planetario, no es un problema de una soberanía de un territorio. Y en algún punto esto es lo interesante. Si nos agarramos del concepto tradicional de soberanía, ¿se entiende? Parecería ser que Argentina tendría autonomía en su territorio para poner, si quiere, 500.000 plantas nucleares. Sin embargo, sabemos que hay acuerdos regionales que impiden que esa soberanía sea plena en ese sentido tradicional, en un sentido, casi les diría que hoy no existe en la práctica. Y por eso no es que podemos poner, o todo es posible, o sea, encontramos límites que son las propias relaciones bilaterales que tiene el país con otros países. Dicho esto, el concepto de riesgo lo que viene a plantear es, el riesgo se globaliza, el riesgo se socializa, es decir, todos terminamos siendo víctimas del riesgo, pero no todos estamos en igual condición de enfrentarlo. Es decir, el riesgo se socializa, pero las consecuencias y la forma de enfrentar el riesgo se privatizan. ¿Qué significa que se privatizan? Ejemplo, tenemos el basural a cielo abierto nosotros en Mar del Plata. Uno de los efectos de ese basural, entre otros, sabemos que es la contaminación de las napas. O sea, hoy puede ser, en principio, dice Beck, podemos verlo como un problema propio de los habitantes que están cerca del basural. Sin embargo, el problema de la contaminación de las napas es un problema de todos los marplatenses. ¿Por qué? Porque básicamente el agua de la red sanitaria, se obtiene de las napas. Alguien me dirá, bueno, entonces entraremos en una etapa donde el agua sea potable pero no apta para la ingesta, no apta para la alimentación. Entonces nos podremos bañar con el agua, pero no tomarla. Y es probable que pase en algún momento eso si seguimos así. Entonces se va a privatizar el riesgo. ¿Qué significa privatizar? Los que tengan dinero comprarán agua envasada y se bañarán con el agua común, y el que no tenga dinero no lo podrá hacer. O el que tenga dinero se pondrá su propio pozo privado, buscando alguna napa no contaminada. O los countries podrán resolverlo. Digo, barrios privados como Rumencó lo resolverán haciendo grandes excavaciones, pero los barrios periféricos no van a resolverlo de esa manera. Esto es lo que dice Beck. El riesgo, si bien se socializa porque se produce en términos sociales, porque es producto del avance de la propia civilización industrial, en última instancia. Hay un detalle más interesante cuando hablamos de la sociedad de riesgo. Recuerden 3 o 4 puntos principales. Primero, Beck lo que trata de ver es el fenómeno cultural. ¿Qué significa el fenómeno cultural? Hoy somos una sociedad, básicamente, que es consciente de las consecuencias de lo que está haciendo. O sea, hoy somos conscientes que cada bolsa de plástico genera contaminación. Somos conscientes, esto es lo que viene a plantear Beck. Somos conscientes de millones de cosas y por algún motivo no podemos hacer nada con esa conciencia. O sea, no podemos impedir que ese proceso que está en marcha se detenga. Por eso dice que no se puede evitar la condición de riesgo del propio riesgo. Es como que cada actor va alimentando la propia sociedad de riesgo y por lo tanto las condiciones del riesgo hacen inevitable salir. Es como que todo queda atrapado en esa producción del riesgo. En el camino, ¿qué sucede? En el camino, los actores que pueden resistir al riesgo, lo resisten. Porque también habría que decir que ese riesgo a nivel internacional no se distribuye equitativamente. Los países ricos resisten mucho mejor porque de hecho lo que hacen es sacan la producción de sus propios territorios y la llevan a países del tercer mundo. Por eso muchos autores hablan de esa sociedad postindustrial, esa sociedad que yo les decía al principio surge tras la crisis del petróleo, esa sociedad que Daniel Bell llamaba postindustrial. ¿Por qué? Porque era producto de una nueva división del trabajo, donde las fábricas que estaban en los países centrales pasaban ahora hacia los países periféricos. Puntualmente piensen en las maquilas en México, piensen en toda la producción de la India, piensen en todos los lugares donde se empieza a ensamblar y que funcionan como fábricas, para básicamente empezar a concentrarse los países centrales en lo que es producción de información.
En otras palabras, digámoslo de este modo, Volkswagen tiene a sus ingenieros y a sus técnicos desarrollando autos en Alemania y en Europa. Todas sus inversiones en investigación y desarrollo están ahí, y lo que hacen es aquellos productos o aquellas líneas de producción cuyos costos son mucho más bajos, las sacan para América Latina o para el sudeste asiático. Producen ahí una parte del auto y por ahí lo ensamblan en México, o lo ensamblan acá en Córdoba otra parte. De hecho, en Córdoba hoy, por ejemplo, Volkswagen está ensamblando las cajas que se venden o que se ponen en los autos que se venden en Portugal. Y se ensamblan esas cajas en Córdoba, las cajas de cambio. Esto es la globalización en última instancia. El problema que termina pasando es que el capital, al moverse a escala global, también lleva el riesgo a escala global. Entonces, ahora ya en algún punto el riesgo, si lo sacamos del terreno medioambiental pura y específicamente y lo llevamos al terreno financiero, el riesgo también se manifiesta en el terreno financiero. Hoy, una crisis en una bolsa de Tokio genera efectos en la bolsa de Buenos Aires. Hoy, una crisis en una bolsa como la de Londres tiene efectos en una bolsa como la de Buenos Aires y por lo tanto efectos en las empresas que están en el territorio argentino. O sea, en algún punto el gobierno pierde el control efectivo de la economía. O sea, lo pierde. ¿Por qué? Y porque hay fenómenos que no podemos manejar. Porque una cosa son las decisiones dentro de nuestro territorio y otra cosa son las decisiones que pasan a lo largo y ancho del planeta. Y ningún gobierno tiene control sobre esas decisiones. El efecto más claro o el ejemplo más claro de qué es la globalización y cómo no hay control sobre la realidad es la pandemia. La pandemia es el mejor ejemplo. Pero la pandemia es en el terreno biológico lo que en el terreno financiero pueden ser esas grandes crisis financieras. Sin ir más lejos, recordemos la del 2008, que por ahí no la recordamos tanto, pero los efectos fueron muy reales en nuestro país. Esto es un poco el concepto de riesgo, esto es un poco la idea de cómo en algún punto estamos atrapados en esa sociedad de riesgo. Esto es un punto la idea de riesgo llevado incluso al terreno social, en el sentido de que empieza a aparecer la idea de que así como hay sociedades de riesgo, hay grupos de riesgo. Es decir, en esos procesos hay grupos que tienen mayor y hay grupos que tienen menor capacidad de resistir al declinar del bienestar, por ejemplo. Entonces, aquellos grupos que tienen menor capacidad para resistir a los consumos problemáticos, diríamos que es un grupo de riesgo de tal cosa. Diríamos que, por ejemplo, una adolescente de 19 años con un embarazo no deseado, que no haya terminado la secundaria y que venga de una familia donde los dos padres no terminaron la primaria, diríamos que pertenece a un grupo de riesgo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cómo la teoría del riesgo de Beck fue llegando. Piensen que esta teoría fue en la década del fines de los 80. Beck escribe su libro originalmente en el 82, 1982. Así que, ¿qué más decir respecto a la idea de riesgo? Se entiende en términos generales, Florencia, que es como una fiel seguidora, Florencia, de nuestros momentos en vivo. ¿Se entiende bien la idea de riesgo? En algún punto es interesante también la idea de que el Estado no controla la situación. O sea, no es simplemente una cuestión de acción estatal. Porque en última instancia la acción estatal, diría Beck, aporta un elemento más al riesgo. O sea, termina sobredeterminando el propio riesgo. O sea, no es que el Estado es una... O sea, para Beck el Estado no sería un agente que está exento afuera e interviene desde afuera de la situación de riesgo. No, no. El Estado es un agente activo del riesgo también. Del mismo modo que los partidos políticos son agentes activos del riesgo. O sea, la sociedad genera riesgo. No sé si se llega a entender esa idea. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo, Miru? 19 minutos. Perfecto, como para ir cerrando, si les parece bien. ¿Qué dicen? ¿Estaríamos, Miru, entonces?
parece, no. Perfecto, ahí si les parece cortaría el vivo para poder guardar la grabación y nos vemos, por lo menos desde el vivo. Y acá seguimos un segundo más nada más. Hasta ahí lo de hoy, les mando un saludo.